continuamos. Y continuamos en el tomo 2. En el tomo 2. Oye, ya se puso bueno. Ya se puso bueno porque al final del día estamos hablando de muchos temas. Ojalá y la verdad es que la gente que nos está viendo los pueda aprovechar y se pueda llevar esas pequeñas referencias. Sí, y sobre todo que sepan lo importante que es hablar. Hablar, atender su salud emocional, su salud mental y, híjole, a ver si igual que tú hace rato no piso callos, imponer su dignidad y su valía. Sí, sí, sin abusar. No, claro, por eso les recomendé la terapia primero. Sí, porque de repente también vienen unas organizaciones Sí. que son muy flamables. Ok. ¿No? Entonces, a ver, es que el ambiente laboral está horrible y es que aquí no está funcionando y no sé qué. Y les levantas un clima organizacional y cero. O sea, no es tanto como lo dicen. ¿No? Entonces hay que cuidar también esa flamabilidad, no sé, ayúdame, esa hiperreactividad o esa hipersensibilidad que se genera entre Sí, porque me los estoy poniendo a colaboradores. pensar, imagínate la cantidad de personalidades que tienen que convivir para un mismo fin común. Entonces, no está tan sencillo el asunto de... Y ese fin común está coronado, está logrado a través de diferentes motivadores emocionales de los colaboradores. O sea, hay personas que tienen un motivador emocional hacia el resultado y hay otras personas que tienen un motivador emocional hacia la tarea, hacia el desempeño, hacia etcétera, ¿no? Por ahí hace pocos años inventamos una herramienta que mide justo el motivador emocional de los colaboradores y tenemos una estrella que tiene tareas, personas, etcétera. Y cuando tú ves la radiografía de un equipo, te das cuenta cómo todos están echando para el mismo resultado, pero desde un motivador diferente. Y entonces eso se convierte en oro para los jefes porque dicen, claro, ya sé por qué cuando le hablo de perseguir el resultado, me habla de la gente, pues porque su motivador emocional no se relaciona. Entonces, ¿cómo tienes que atacar o cómo tienes que enfrentar o cómo tienes que apoyar a ese colaborador desde la gente? Sí. Y entonces, pues como lo estamos haciendo de una manera uniforme, desde este liderazgo impositivo, desde este liderazgo poco tolerante, desde este liderazgo muy de carisma, pues entonces, ojalas. Sí. No, pues es que no jaló, es que no es talentoso. No, sí es talentoso, a lo mejor necesita otro tipo de instrucción porque se mueve diferente. Claro. Insisto, sin llegar a la hipersensibilidad, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque también es que, híjole, por ejemplo, esta parte de la deformación del idioma, ¿no? Sí. Ya tenemos que hablar con la E en lugar de la A o de la O. En es que Pérez. No. Bueno, pues, o sea, a ver, relájense. Claro. Tampoco la inclusión, es que ese es el problema. La inclusión no es una vocal, la inclusión es una actitud. Es una actitud, pero además, cada vez que nosotros tenemos esa oportunidad de poner a prueba la inclusión, reprobamos. Claro. Como empresas, como sociedad, como comunidad y como cultura. Sí, claro. ¿No? Pero ahí porque en las simplemente redes sociales somos diferentes, lo has visto, ¿no? sí. El chiste ¿cómo están todes? A ver, ¿por qué me hablas así, no? Es que somos un restaurante inclusivo. Claro. A ver, ¿tienes braille? ¿Tienes acceso? ¿Tienes no. Pues pero espérate, fíjate lo que me hiciste pensar, ya me revolucionaste. Entonces tú me vas a excluir. Porque a lo mejor a mí sí me gusta que no me digan la E. Y yo también tengo derecho a no hablar con la E ni que me hablen con la E. Entonces, si yo no lo acepto, me estás excluyendo. Y entonces ya anulaste tu teoría. No, pero además de anular la teoría, eso que provoca en el grupo. Sí. ¿No? División. Pues provoca molestia. Es que ya se enojó Chuchita, no sé por qué se enojó, pero yo también ya estoy enojado, igual que Chuchita. Y es que me llevas a un temita que quería yo tocar en específico contigo, porque yo me he dado cuenta, mira, algún tiempo fui godínez, no siempre me he dedicado a la práctica privada. Todos pasamos por la vida godín. Más lo que veo en mis pacientes y en la gente que me rodea. Te juro que me llegan con unos conflictos que digo, neta ya pasaron la secundaria, nada más les falta hablarse por apellidos, como en la secu.
son unos conflictos de verdad de primaria, secundaria que dices, Dios de mi alma. O sea, ¿dónde está la evolución? Como leí en un meme un día, no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa la estupidez humana, natural. La estupidez o la incapacidad o la falta de inteligencia emocional. Esto crea estrés, ¿no? Otra vez me llevas al mismo tema. Sí, claro. Porque está la envidiosa, porque está el que te quiere brincar, porque está el que se siente el emperador, porque está el del complejo de inferioridad. El que está el del complejo de Y si tiene una posición de poder, arde Troya. Arde Troya, y te voy a decir que es ineficiente. Y ese tema lo toca Freud muy bien en un artículo que se llama Del que fracasa cuando triunfa. Ok. Porque no, o sea, este tipo de personajes son los clásicos hace todo mientras están abajo, eficientes para solucionarte lo que sea. El problema es, y eso tiene que ver otra vez con el super yo y con la introyección de la figura paterna, en qué momento que tú te vuelves el papá dices, no, yo sé ser hijo. Y fracasan rotundamente, cuando eran muy eficientes abajo. Entonces esto me lleva a preguntarte, cuando hablábamos de la valía, pues si yo valgo un buen servicio de Uber, ajá, pero soy de los económicos, no de los elite, ajá, pero estoy ganando más lana siendo económico que siendo elite, ¿por qué a fuerza quiero ser elite? ¿Sí me explico? O sea, cuéntanos un poco de qué te has encontrado. ¿Sabes qué pasa? Las empresas tienen una manera de pensar curiosa en la que te ofrecen un plan de vida y carrera. Dentro de este plan de vida y carrera, muchas empresas lo visualizan a través de ascensos. Sí. Las empresas que lo están haciendo correctamente lo visualizan a través de ingreso, promociones, ingresos, prestaciones, facilidades, etcétera, y no necesariamente lo condicionan a ascenderte hasta que estés listo. O hasta que puedas enfrentar eso, ¿no? Sí. Por eso es la gran inversión que hacen muchas empresas para desarrollar a su talento, ¿no? Y por eso estamos empezando a ver organizaciones más horizontales, asumo. Sí, pero está ahorita probado que no está funcionando ese esquema. No sirve tampoco porque no todos podemos ser hermanitos, tiene que haber un papá. Claro. Okay. No, y además los reportes directos y la claridad en comunicación, en órdenes y en responsabilidad es imperativa ahorita, ¿no? ¿Qué está pasando con la generación pasada? La generación pasada generó estas organizaciones horizontales en las que había opinomanía, en las que había exceso de conflicto. Tenían conjuntivitis, ¿no? Claro. O sea, se la pasaban en juntas, en grupos. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué está pasando con esta generación? No, hay que crear una cadena de mando, hay que crear una cadena de comunicación y un orden que nos regresa a los procesos, que nos regresa un poquito también al entender desde dónde voy hasta dónde. Y ahí es donde vuelvo a insistir, hay que ir a conocerte. La terapia no tiene que ser psicoanalítica ni conmigo. Donde te acomodes. Yo como en las escuelas, ¿eh? Yo pienso que no todas las escuelas son para todos los niños, no todas las terapias son para todas las personas. La que te acomode, pero ve y entiéndete, porque eso te va a dar la gran herramienta de saber dónde colocarte en tu máxima capacidad, sufrir menos estrés y tener un mejor... Vamos, yo creo que existe muchísimo esta cosa pesada y bien superyoica de el ideal. O sea, tengo que ser como Checo Pérez, llegar en primer lugar. Tengo que ser la más bonita. Tengo que tener los más likes. No se puede. No todos podemos llegar a eso. Primero no se puede y después, yo lo digo cuando hablo del branding personal, ¿no? Sí. Pues tú tienes que buscar ser tu mejor versión, no la copia de alguien, porque la copia siempre va detrás y siempre sale mal. Y se nota lo falso, ¿no? Y se nota y te van a cachar en la mentira. Pero además... No sé por qué, pero me recordaste una mentira de una copia. Sí, puede ser por ahí. Sí, ya lo entendí. Creo que tocaste un tema bien interesante, que es esta parte de vive sin estrés. Ok, ¿quieres vivir sin estrés? África te espera. Claro. Claro. De recién nacido tienes estrés. Imagínate lo que ha de ser salir y no saber si vas a poder. Sientes que te mueres. Ya no tienes agüita, tú respiras agüita, ya no hay agüita. Te sacan unos mocos y ves una bola de gigante, ya no te puedes mover solito. Eso te genera estrés. Pero también
Pero también, fíjate lo que decía Wilfred Dion, la digestión de la experiencia emocional y la tolerancia a la frustración te crean inteligencia. Ahí está el punto, claro. Entonces no se trata de vivir sin estrés, se trata de aprender a vivir con el demonio. Claro, ¿No? hacerlo tu aliado. Pues ahí está. Estoy estresado. ¿Por qué estás estresado? ¿Validas tu estrés? Y es que ese es el problema, la negación. ¿Te estás atarantando a lo loco o estás subiéndote al tren en el que Chuchita, Pedrita y Juanita te acaban de decir, ay, mamá, estoy bien estresada. Ah, yo también. Y ahí vamos todas jalando. Porque ahora, aparte de todo, es moda. De verdad, es moda tener estrés. Y sí sirve meditar, sí, pero a través del autoconocimiento. O sea, a lo que yo voy es, todos los días, es más, despertarte es estresante porque el nivel de serotonina anda bajo y melatonina anda alto. Ya nada más desde ahí, por eso empezamos medio grumpis el día. Sí, claro. O sea, no podemos, hay muy poca morning people que amanece. Yo me preguntaría si son, y yo me preguntaría si realmente no es pose o una autoexigencia interna que habría que analizar, porque neurológicamente no es tan posible que despiertes con florecitas. No hay. Bueno, yo digo, entonces, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa entonces en las empresas? Es que vamos a erradicar el estrés. No, pues háblenle al Papa o háblenle a creo que ni un brujo de Catemaco o alguien así, ¿no? Porque lo que tienes que enseñarles es justo una inteligencia emocional, una tolerancia a la frustración, un autovalor y una autodefinición que me separe de que si cometo un error en mi trabajo, no me define ese error ni condiciona mi futuro. Y aparte te hace un ser humano más responsable. O sea, yo te voy a contar una anécdota personal. Me acuerdo perfectamente que en un trabajo, en plena junta hubo un error. Y entonces, ¿pero qué? Ya sabes, el emperador gritando, ¿no? Pero además el superjefe que dice, antes de arreglar la cosa... Primero lo humilló y en público, ¿no? No, y busca al culpable. Entonces levanto la manita y digo, fui yo, tomo responsabilidad. Ojo, lo que usé de palabra, ya había yo psicoanálisis. Tomo responsabilidad. ¿Lo arreglo en ese instante o tomo nota y me espero? Claro. Pues se quedó así callado y ya dijo, no, mejor toma nota y lo arreglas. Asunto arreglado, pero para poder llegar a tener esa personalidad, tuve que haberme aceptado conmigo misma, aprendí de ese error, ¿verdad? Y no me volvió a pasar. Sí me pasan más errores, pero el mismo no lo cometo regularmente 2 veces porque la experiencia emocional pues me ayudó a digerirlo, a decir, pues es que era una estupidez. Y bueno, pues ya que aprendí. Pero además, eso se está viendo mucho ahorita. Los chavos que están saliendo de las universidades con muchísima información, con un dominio de la tecnología durísimo, con un acceso cañón a nuevas metodologías, a la inteligencia artificial, a procesos, sistemas, apps, lo que tú quieras. Y se enfrenta con una realidad laboral muy difícil o muy diferente a lo que vieron. Y entonces, ¿qué genera eso? Genera chavos recién egresados muy frustrados porque no se permiten equivocarse. No pueden equivocarse. Entonces le tienen terror al error y eso provoca pues gente que no es proactiva, gente que no propone, gente que si comete un error, luego entra el delirio de persecución de me van a correr. Pero desde antes, acuérdate que cuando íbamos a la escuela y tenías una duda, levantar la mano y que se burlaran de ti para aclarar esa duda. O sea, entonces el problema es, en serio, los límites y los respetos a las personalidades. Yo te puedo asegurar que habían 20 que tenían la misma duda que yo, pero la que quedó como idiota fui yo. ¿Sí? Y en esa estás bien susceptible porque estás haciendo te estás formando tu personalidad, ¿no? Bueno, me pasó en la maestría. En la maestría se me ocurrió preguntar algo y se burlaron de verdad como si estuviéramos en la secu. Y recuerdo que la profesora nos dijo, vayan a análisis, muchachos. Vayan a análisis. Sí, claro. ¿No? Pero pasa en todos lados. Pasa en maestrías, en doctorados, pasa en la política, pasa en las pláticas informales de casa. Claro. O sea, yo, por ejemplo, mi hijo es una persona súper auditivo. Tiene un talento increíble para el dato. Sí.
Entonces se la pasa viendo videos de los futbolistas y no sé qué, Sí. y etcétera. Entonces, papi, ¿tú sabías que Cristiano Ronaldo cuando tenía 19, bla, bla, bla? Ay, pues no sabía, pero pues gracias por el dato, ¿no? O sea, el dato inútil del día. Y de repente entiendes que funcionan diferente. Todos tenemos... ¿Y ¿Nos puedes En hablar un un equipo poquito de de eso? trabajo. He escuchado mucho y sí lo creo porque cada sujeto es un universo en sí mismo. Hay diferentes tipos de inteligencias. Esto es Sí, cierto. claro. Y a fuerza queremos encajonar a todos. O sea, queremos hacer que el pez trepe montañas para pasar un examen de la UNAM. Según ¿No? Albert Einstein, si tú calificas a un pescado por su habilidad para subir un árbol, el pez va a pensar toda su vida que es estúpido. Claro, Pues sí. claro. Y entonces de repente tenemos chavos estudiando ingeniería. Mi primer semestre en la universidad hice ingeniería industrial. Cero que ver conmigo. Entré a ingeniería industrial por influencias de familiares de mis primos Oye, pero te viste más valiente si te saliste a tiempo. Yo me aventé toda la en el carrera. primer semestre. No, yo sí me la chuté. O sea, mi superior estaba más feo que el tuyo. No, deja tú mi superior, mi beca. Ah, ok. Entonces me dijeron, mijito, o corriges el camino o caminándole, ¿no? Sí. Entonces, no, pues corrijo el camino. Sí. Me hicieron un examen de orientación vocacional. Ajá, Bendito sea Dios, ¿no? claro. Cosa que, Y que en el fondo uno sabe, pero vuelvo a lo mismo, el diálogo. Vamos a hablar un poquito de la comunicación, por favor. claro, En las empresas, porque si no hay comunicación desde el individuo consigo mismo, ¿cómo esperamos comunicarnos con los demás? Y tú no sabes, como he visto en mi consultorio, el miedo que... ¿Sabes por qué pongo a un paciente a veces en diván? Porque tiene roto la escucha y el habla consigo mismo por la autocrítica o la autoexigencia. o la autoexigencia, que en realidad ya después se enteran que son cosas introyectadas. Claro. Entonces está cañón. ¿Por qué? Pues porque de repente se ponen algunos parámetros que no son suyos. Se ponen algunos parámetros que vienen de todo este entramado de condicionantes y de creencias en las que me enseñaron pues que que el rosa no es de niños, que el azul no es de niñas y que entonces yo tengo que cubrir esas necesidades de mis papás o vivir la vida de mis papás. Exacto. Entonces, ¿quién eres tú? Exactamente. Y eso Entonces, en el clima organizacional también durísimo. genera muchísimo estrés, muchísima distracción y poca productividad. Ya nos dio tiempo para echarnos el tomo 3. ¿Te late que continuemos con esto? Con todo gusto, vamos, Vale. venimos. Basta, ya está.